Delia, gracias por venir, por esta primera experiencia como fundación de tenerte acá y haber arrancado con este taller que me parece que es fundamental para los papás. Así que bueno, ahora llegó el momento de la entrevista, nuestra primera entrevista. ¿En qué momento te diste cuenta vos en tu vida que te ibas a dedicar a lo que estás haciendo? Y era chiquita. Yo creo que lo supe a temprana edad. La realidad, digamos, mi recuerdo más evidente de eso fue cuando en los años 70 vi Sunrise también. Aquella película del nene con el plato de madera que giraba. Yo creo que para mí fue como un antes y un después. Yo tendría 6 años, 7 años, y ya ahí supe que vivía. Y 1 o 2 años después vi mi mamá miraba en mi casa, se veía las 24 horas, una miniserie, tipo Atreverse, una cosa viejísima, y hubo un capítulo específico, cuando yo tendría 7, 8 años, un poquito después, en el que actuaba Lidia Lamezón, y era la mamá de un joven adulto con déficit cognitivo, y ese día yo le dije a mi mamá, yo quiero hacer eso. Cuando sea grande yo quiero hacer eso, quería enseñar. Y las vueltas de la vida, en ese momento mi mamá me dijo, no, pero se sufre mucho, hace 40 años atrás. Y ese recuerdo, así tal cual, lo olvidé. Y el día que, la madrugada, cuando yo estaba terminando mi licenciatura, que la hice sobre autismo, finalmente yo estudié psicología, hice mi licenciatura sobre la injerencia que tenía el arte en la vida de las personas, de los chicos con TEA, y cuando estaba escribiendo los agradecimientos en un departamento que había sido mi abuela sola a las 3 de la mañana, me acuerdo que me la voy a llorar porque me acordé de eso, y que con las vueltas que había dado la vida, finalmente igual yo había llegado al mismo lugar. Increíble. Así que sí, es como, siempre lo cuento, es como misterioso. O sea que no solamente, digamos, tu carrera la volcaste al trabajo con discapacidad, pero incluso hasta tuviste en ese momento la visión de que te ibas a relacionar directamente con el autismo. Sí, fue como algo que yo tengo siempre en mis presentaciones, y es una frase que me acompaña hace mucho, que es esta frase de Martí, como una enredadera trepada a este efecto sobre mi vida. Y yo siempre digo que lo llevo en la piel. Se me quedó pegado y soy feliz haciendo lo que hago. Se nota mucho. Arrancaste con tus centros terapéuticos y elegiste un modelo especial. Es decir, te saliste un poco del modelo tradicional, tengo una casa, muchos terapeutas, uno por habitación, y elegiste un modelo que asume una responsabilidad extra. ¿Por qué decidiste ese modelo? Bueno, porque sin duda, y siempre lo digo, lo cuento siempre en los cursos, si yo misma releo mi licenciatura, mi tesis de licenciatura, está llena de horrores, ¿no? Que era lo único que sabíamos en los años 90, había muy poquita información, había corrientes que estaban muy equivocadas, y ni bien yo me puse a trabajar, mi primer paciente tuvo autismo, Eric, hoy tiene 32, 33 años, Eric. Cuando yo empecé, me di cuenta enseguida que lo que yo sabía no me servía para nada. Eric era un nene preverbal, era un nene que tenía un impacto significativo en todas las áreas, en lo que hacía el autismo. De hecho, él llegaba a mi consultorio, mi primer consultorio estuvo en una capilla. Fue un sacerdote que me conocía a mí de la facultad, porque yo era profesora de él, que me pidió que fuera a trabajar a su comunidad. Un sacerdote muy piola, que de hecho, un dato histérico, esa capillita es la capillita de las monjitas francesas, en Ramos. Yo empecé en esa capilla, donde habían estado trabajando las monjitas francesas. Y estuve muchos años trabajando ahí. Y el primer paciente que yo tuve fue Eric, que tenía en ese momento 7 años, y trabajé con él 3, 4 años, y ojalá lo pudiera volver a recordar, porque no sabía tan poquito en ese momento, y fue todo intuitivo.
Y fue en ese momento en que yo me di cuenta que lo que sabía estaba equivocado, que tenía que haber otra manera. Y que esa manera, sobre todo, tenía que incluir la interacción social, porque eso es el área más deficitaria. Entonces el trabajo uno a uno es muy escaso, termina siendo muy escaso. Y muy difícil de replicar. Y muy difícil de replicar. Y con muy poco éxito, porque en definitiva él va a funcionar bien, en todo caso, conmigo solo, pero le va a costar mucho generalizar, que es lo que vemos habitualmente, nenes que funcionan muy bien con su terapeuta, con la voz de su terapeuta, de la manera en que la terapeuta lo dice, pero cuando tienen que ir a otros contextos, en la plaza, en el restaurante, en casa, en la escuela, entonces esa habilidad fracasa. Porque falta la posibilidad de generalizarlo en contextos naturales. Claro, tienen que aprender en todos los espacios. Yo creo que tienen que aprender en los contextos. Sí. Sí. Recién decías que cuando arrancaste tenías menos herramientas, había menos material disponible. No había internet. No había internet, no había nada. Muchas cosas. Hoy estamos en un momento de eclosión del autismo. La Organización Mundial de la Salud nos tira unas cifras que son alarmantes. Sabemos que incluso la curva de crecimiento va a seguir. Hay muchos países investigando al respecto, desarrollando adelantos científicos y médicos, tratando de encontrar alguna respuesta. ¿Es posible imaginar el futuro, cómo va a evolucionar el tratamiento del autismo? ¿O en este momento estamos llegamos a una meseta donde proyectar a futuro es difícil? Bueno, yo creo que es difícil siempre, en todos los casos, digamos, hacer la tecnología como complejo, ¿no? Porque las sociedades van cambiando. Sí, lo que entiendo es que estamos sobre todo en una época de transición y como todas las épocas de transición son a los codazos, ¿no? La esclavitud, el divorcio, el matrimonio igualitario, los grandes temas arrancan como yendo por una de máxima, que es demasiado, que es exagerado, digamos esto de inclusión. La inclusión en la escuela regular de todos los chicos, todos adentro de la escuela regular, bueno, no, estamos yendo, me parece que por una de máxima, para después encontrar espacios más razonables, donde, como digo yo siempre, la escuela va a ser inclusiva en cuanto entienda que el edificio escolar tiene que ser uno solo, que la escuela especial no tiene que ser un gueto que esté apartado, a 10 cuadras, a la vuelta en otro edificio, sino que podemos convivir dentro de un edificio teniendo aulas regulares y teniendo aulas específicas, donde compartamos, donde convivamos en los contextos naturales, que no necesariamente tiene que ser el momento de establecer la raíz cuadrada o de sacar la tangente de un número. Por ahí el recreo, gimnasia, música, las fiestas, las meriendas, los almuerzos, el izado de la bandera, los saludos. Tal vez esos sí sean espacios más propicios para compartir, porque no todos tenemos que aprender de la misma manera, ni para todos es importante aprender las mismas cosas. Entonces, porque nos estamos olvidando de la individualidad de los niños. Queremos de nuevo, yo insisto con esto de la fábrica de escuelas, ¿no? Ya la escuela, el modelo educativo ha quedado caduco y ya no es la escuela que surge en la época industrial para capacitar al operario que venía del campo y que no sabía ni leer. Digamos, entonces se respondió a un modelo que fue razonable y exitoso en ese momento. Los chicos de ahora, la escuela de ahora tiene que modificarse, tiene que entender que pasaron 100 años, 150 años, no son los mismos chicos. No. Ni tenemos las mismas necesidades. No, es verdad que el sistema educativo está obsoleto para chicos neurotípicos. Empezando por ahí, empezando por ahí. Aparte de eso, no le da la posibilidad respetuosa de aprender a un chico que viene con alguna discapacidad. Desde la cuestión edilicia, que muchas veces no está preparada, no hay adaptaciones curriculares que sean eficientes, no hay respeto por esa diversidad, no hay comprensión, hay prácticamente la formación dentro de la carrera docente pasa sin ver discapacidades. Y hoy está muy en boga y es muy popular el tema de la discriminación y el maltrato, pero porque en realidad las redes sociales se encargan de masificar
algo que viene ocurriendo sistemáticamente desde hace mucho tiempo. Es muy interesante esta idea tuya de un colegio inclusivo, pero dentro de un mismo edificio que nos contenga a todos, pero que le dé a cada uno la posibilidad de aprender de una manera que le resulte eficiente. Sí, claro, tomando en cuenta ese perfil específico y único que cada uno de los nenes tiene, ¿no? Y respetando ese estilo de aprendizaje. Y la escuela se ha convertido en algo que es como para todos por igual. Todos los chicos de los 5 o 6 años tienen que aprender a escribir. Hay algunos que por ahí quieren aprender a escribir a los 4 o a los 3 y medio, o hay otros que recién a los 7, a los 8. ¿Por qué no podemos respetar esa iniciativa? Nos cuesta mucho seguir la iniciativa de los chicos, que no significa hacer lo que los chicos quieren, sino simplemente seguir sus intereses, porque es dentro de sus contextos naturales y en función de esos intereses donde ellos mejor aprenden, ¿no? Y sin embargo, no, tenés 3 años, hasta los 5, las letras no, o a los 5, dale con la letra, bueno, por ahí no estoy atendiendo a otras cosas. Eso no quiere decir que no pueda adquirirlo, esa habilidad o no. Bueno, el tiempo lo dirá. Lo que sin duda no estoy respetando, esa unicidad, esa individualidad que tienen, ¿no? Entonces me parece que el sistema educativo perdió el espíritu de enseñanza. ¿No? Es meter y meter información de cualquier manera. Y hay que cumplir estos contenidos, hay que seguir, hay que pasar con el otro, porque si no, no llego. Esto tiene que ver, digamos, con las bajadas de línea de los ministerios de educación, digamos. Hay muchos actores que están implicados. Sí, hay evaluaciones, hay puntajes que hay que dar, y bueno, si alguno queda en el camino, lo corremos, porque tenemos un objetivo de cumplir. Claro, me tenés que cumplir con estos temas, me tenés que cumplir. Bueno, por ahí hay otras maneras, el otro día lo conversaba, esto de que al hacer una torta con una receta de 4 y pasarla a 20 personas también estoy utilizando el pensamiento matemático. Que no necesariamente solamente en un papel y de una manera gráfica establecida y tradicional y rígida, sino que hay muchas maneras en que los chicos aprenden. Y esas cosas que aprenden en contextos naturales, y eso nos ha pasado a todos, las cosas que aprendimos en esos contextos no nos los olvidamos. Nadie se olvidó de andar en bicicleta, pero pocos se acuerdan de cómo hacer fracciones. Y sin embargo todos apelogamos la categoría, ¿no?, del grado correspondiente a fracciones. Ahora, si sabemos hacer fracciones, los chicos llegan a segundo, a tercer grado, cuarto grado, y los padres empezamos a decir, ¿cómo era esto? Claro. No lo sabemos más. No lo sabemos más. También es muy común, y esto lo digo como papá, y por recorrer este camino con muchos padres, que no tomamos muchas veces conciencia como familia de que hay una edad cronológica que a lo mejor no va de la mano con las capacidades adquiridas de nuestros hijos. Entonces, a veces la escuela se vuelve una frustración, primero para la familia, que indirectamente se la trasladamos a los chicos. ¿Vos qué les podés decir a esos papás? A ver, yo lo que les puedo decir es algo que aprendí en la vida. Y hasta para mí, y no solo para los padres de nenes con alguna dificultad, inclusive para los padres de los chicos neurotípicos, porque no es que ellos no sufren, La mamá de la anoréxica, la mamá del chico adicto, la mamá del pibe que se suicidó, no es que tienen menos angustias que la mamá o el papá de un nene con autismo, con síndrome de Down o con alguna condición. Con lo cual lo que yo puedo decir siempre es que el día que uno descubre que no son los hijos que soñé, pero que se le parecen un montón, la vida tiene otro color. Ya está. Yo creo que ahí ya está. Sí. No sé si es el que soñé, pero se le parece un montón. Y lo quiero tanto que me parece que eso es lo que los papás tenemos que descubrir. De cualquier hijo. Sí, que nunca va a ser el hijo que soñé. Porque tengo mis expectativas y mis frustraciones y mis mandatos maternos incumplidos. Y hay un montón de otras cosas. Pero sin embargo se le parece tanto. Sí. Y ese día somos felices. Otro de los problemas con los que nos encontramos muchas veces los padres es que llegamos a casa después de las terapias y no sabemos qué hacer
con nuestro hijo. Y hemos como sacralizado demasiado la imagen del terapeuta. Y por ahí no tenemos un feedback. Y muchas veces somos los padres los que reclamamos la inclusión de nuestros hijos en los distintos espacios sin darnos cuenta de que muchas veces somos la familia excluida del proceso terapéutico. ¿Cómo podemos plantearnos como familia qué tenemos que tener en cuenta como para tener una evaluación objetiva del proceso terapéutico? Bueno, yo creo que sin duda, y lo repito, y lo repito, y lo repito, es fundamental empoderar a los padres. Ellos tienen que saber, tienen que estar formados, no tienen que convertirse en terapeutas, pero sí tienen que ser acompañadores de la educación y del proceso de intervención de sus hijos de manera activa. Con lo cual tienen que poder entrar al consultorio, tienen que poder, los profesionales tienen que vencer sus problemas de inseguridad, de permitir que los padres presencien una sesión de ellos, y la realidad es que muchas veces no lo quieren hacer porque ni ellos saben lo que están haciendo ni por qué lo están haciendo. Si lo tienen que explicar, no lo saben hacer. Y esos son los problemas que yo digo que tenemos como sociedad en relación al respeto por la tarea que realizamos. No solo la tenemos que hacer con responsabilidad, con compromiso, pero tenemos que hacer también con ética. Y tenemos que estar formados. Si voy a trabajar con alguien en particular, tengo que estar interiorizado, ¿no? Ahora uno escucha mucho esto de, bueno, no estoy capacitada. Capacitate. No, pero es que la escuela o el instituto donde trabajo no me paga las formaciones. Pero te paga un sueldo. Y ese sueldo te lo paga para quedarte un trabajo bien. Entonces hay algo no puede ser solo la culpa del otro. Algo también tendrá que ver el otro, pero hay algo que tengo que hacer yo. Y eso tiene que ver con la simple curiosidad. Yo no soy especialista en ceguera, por ejemplo, pero me han derivado a nenes con TEA y con habilidad con ceguera congénita. Bueno, lo primero que hice fue intentar formarme todo lo posible en ceguera, sin ser la súper especialista, pero sí saber cómo yo iba a tener que adecuar lo que tenía que ver con TEA para un nene que aparte del TEA no ve. Entonces, ¿cómo puedo ayudarlo y apoyarlo mejor? Por eso es una cuestión de curiosidad, de necesidad personal, que yo creo que los profesionales deberíamos tener. Esto de querer saber, de querer entender, de querer ver cómo lo puedo ayudar mejor. A él y a la familia, y la única manera de ayudar a la familia es empoderándola. Porque la realidad es que en el mejor de los casos trabajaré 1 año, 2 años, 3 años, 5, pero después yo seguiré mi camino. Pero la familia lo va a estar acompañando toda la vida. Entonces no hay que ser egoísta en este sentido, no solamente por las cuestiones económicas, las familias que por ahí no tienen acceso a una obra social o que tienen dificultades con la obra social para que paguen los tratamientos o porque en algún momento algo de esto va a cambiar, por el motivo que sea. No tenemos que ser egoístas, tenemos que compartir la información. Siempre insisto con esto, el saber es compartido. Cuantos más papás, cuantos más profesionales, cuantos más educadores podamos compartir y podamos reflexionar, mejores ideas vamos a tener, ¿no? Porque justamente, ¿no? Y dentro de TEA y en la vida, por lo menos para mí, se construye desde la reciprocidad social. Somos, esto que lo digo para TEA, somos una construcción colectiva y nos enriquecemos en el compartir. Es para todo, es académicamente, es en la vida, es como familia, es como amigos. Nos enriquecemos compartiendo. Entonces, cuando me pongo, ¿no?, egoísta o acumuladora del saber, eso no le sirve a nadie. Podríamos decir que la familia tendría que tener las herramientas para saber qué se trabaja, cómo se trabaja, para qué y cuál sería el resultado esperado. ¿Se logra o no se logra? Esas serían como las premisas fundamentales que todo padre tendría que por lo menos conocer, sí, claro, a la hora de empezar un tratamiento, sí, terapéutico. Sí, claro. Y en todo caso, tener esta posibilidad, esto de que nos podemos reunir periódicamente para ver resultados, y en todo caso, cómo podemos, qué otras estrategias, porque puede ser que esto no me esté funcionando, porque no hay una receta única, ni todas las estrategias van a servir para todos los nenes, y ni siquiera una estrategia que sea exitosa hoy me va a servir dentro de 6 meses. Porque va a ir cambiando, porque todos vamos cambiando.
Entonces, bueno, tengo que repensar periódicamente mis estrategias, tengo que buscar otras alternativas. Así que tienen que existir esos espacios de acompañamiento, sobre todo a la familia, ¿no? Donde ellos se encuentren en un lugar donde establecer cuáles son sus prioridades, cosa que también es fundamental. No es que empiezo solo por donde yo quiero empezar. Bueno, a ver, ¿qué necesidades tienen como familia? Bueno, necesito sacarle los pañales, o necesito que duerma, o necesito que se siente a comer, porque no podemos comer tranquilos como familia. Bueno, a ver, entonces voy a empezar por esas necesidades familiares. De manera paralela también iré trabajando o veré con habilidad y creatividad cómo atravieso esto que es sentarse a comer con habilidades cognitivas, habilidades de tipo motriz, habilidades de autovalimiento, vocabulario, etcétera, etcétera. Por eso está la creatividad y la habilidad del profesional, del terapeuta que está a cargo de una intervención responsable. Una vez en un curso escuché a alguien decir que lo único que él consideraba que Hollywood hacía justicia eran las películas de personas con autismo. Porque él decía, en cuestiones bélicas, Estados Unidos siempre es bueno, el resto del mundo y de los otros mundos siempre son malos. Ahora, en las películas donde aparece una persona que tiene un trastorno al espectro autista, dentro de todo el espectro, siempre aparece la familia como motor de ese cambio. ¿Por eso lo compartís? Sí, yo creo que sí, y que es fundamental, porque, de nuevo, somos una familia, ¿no? Es ese espacio, nadie nos va a querer más. Es esto que yo digo, yo siempre digo en el curso cuando nos presentamos y quiénes son los papás, para mí lo más importante es dejar claro que nadie conoce mejor a los chicos que sus propios papás. Después habrá que ver cómo les enseñamos a capitalizar todo eso que saben, todo eso que sabe de él, cómo lo puede utilizar de manera favorable para enseñarle cosas o para ayudarlo a él a adaptarse a un mundo que le es adverso. Porque en definitiva somos mayoría los neurotípicos, nos guste o no, con lo cual en algún punto no solo nosotros nos tenemos que adaptar a él también va a tener que encontrar algún camino intermedio. Yo siempre digo, tratar de construir un puente en el que podamos acercarnos. Yo no tengo que ir a su mundo, al versito que yo me voy al mundo de él, y hay que sacarlo a mi mundo tampoco. No, cada uno es su mundo, estamos bien así como estamos. Pero vamos a encontrar puntos de encuentro, claro. Vamos a encontrar lugares donde compartir. Y después cada uno lo suyo, ¿no? Porque en definitiva es lo que nos hace feliz. Las cosas que elegimos, las cosas que nos gustan. Bueno, hoy, mañana, va a haber una familia a la que le van a dar el diagnóstico de su hijo. Uno, como familia, siempre es un masazo. Sí. Y no sabe por dónde arrancar. ¿Vos qué recomendás? Bueno, yo creo que superado este masazo, cualquier diagnóstico para cualquier padre es doloroso, siempre. Pero una vez que lo superamos, que lo entendimos, no tiene por qué ser un camino malo. Entonces yo creo que ahí sí, lo que es fundamental es encontrar gente amorosa que los pueda formar, que los pueda acompañar, y sentido del humor y autocrítica como siempre, y creo que la mitad de la vida la tenemos ganada, después el resto es simplemente voluntad, y por eso también yo creo que en las películas, como vos decís, de Hollywood hay tanta familia por detrás, porque nadie quiere más que la familia salir adelante, con lo cual le van a buscar la vuelta, con más recursos, con menos recursos, un poquito más ayornado, menos ayornado, pero bueno, no se van a rendir, porque en definitiva son los padres, ¿no? El resto de los profesionales, o los educadores, o las escuelas, o el sistema se podrá rendir, pero el padre es un poquito más difícil que se rinda, ¿no? Es quien más lo quiere, son los que más los van a cuidar. Así que, más allá de las excepciones que siempre las habrá, y cada uno con sus propias dificultades y en sus propias circunstancias. Pero yo creo que superando, una vez que nos secamos las lágrimas, bueno, hay que buscar apoyo, gente amorosa que la hay escuelas amorosas, hay profesionales amorosos, que tal vez no sepan mucho, pero tienen la voluntad. Seguro. Y cuando tenemos la voluntad, el 50% ya está. El primer paso ya está. El 50% está. Ahora después enganchamos más. Bueno, gracias, Clelia. Un placer también.